Bueno, estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport, Connecticut, en la parroquia catedral, en la iglesia de San Agustín, para nuestras clases de RICA y Educación Religiosa. Esta clase es clase 14 y nuestro tema hoy en día es la Navidad y la Epifanía, los dos misterios acerca del inicio de la vida de Cristo. Bueno, y tenemos nuestro, escena tradicional de la Navidad con el pesebre en el centro y el bebé en el pesebre, por supuesto, María y José, los pastores y los reyes, y un ángel allá a la cima. Bueno, recordamos que Jesús fue nacido en una ciudad pequeña, se llama Belén, y la palabra Belén en hebreo significa casa de pan, y podemos considerar por qué Jesús nació en una ciudad con el nombre casa de pan. Probablemente porque será el pan de la vida, el pan por todo el mundo, el pan de vida, Jesús. Y también podemos preguntar por qué Jesús nació en un pesebre. Un pesebre es una cajita que tiene la comida por los animales en un establo. Probablemente Dios arregló las cosas en tal manera que Jesús nació en una cajita para la comida de los animales, porque Jesús es la comida para todo el mundo, como el pan de todo el mundo, para todo el mundo. Ok, y María y José, por supuesto, están aquí, y podemos preguntar también por qué no era espacio en esta ciudad pequeña de Belén, en el albergo para los María y José. Probablemente porque nadie creó espacio para María y José. Seguramente fue un hombre que podía ver, oh señora, por favor, tome mi habitación porque obviamente la necesitas. Pero no hombre dijo así. Seguramente fue una mujer que podía ver que María necesitaba una cama, una habitación, pero evidentemente no era una mujer que dijo, por favor, señorita, toma mi habitación, mi cama, puedo ayudarte con este nacimiento. El punto es que nosotros también hoy en día en nuestras vidas necesitamos crear espacio para el Cristo en nuestros corazones, nuestras almas y nuestras mentes. No solo durante la estación de la Navidad y la Epifanía, pero cada día necesitamos crear un espacio para el Señor en nuestras habitaciones, almas. Ok, también hay el ángel a la cima del establo, porque recordamos que las Escrituras dicen que al momento de la Navidad, el nacimiento de Jesús, los ángeles cantaban este himno que cantamos cada domingo durante la misa. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y cantamos este himno cada domingo para recordar el milagro de la encarnación y nacimiento de Dios entre nosotros, Dios en nuestro mundo. Es una manera para
recordar este milagro y este don de Dios a nosotros. Hay los pastores también, porque la Biblia dice que los pastores reciben la noticia del nacimiento de Jesús. Los primeros que recibieron la noticia y se fueron a Belén para ver este milagro. Y tradicionalmente también hay animales en nuestra escena, y tradicionalmente los animales son a los menos dos, el asno y el buey. ¿Por qué? No sabemos exactamente si eran animales presentes al nacimiento de Jesús, pero probablemente eran o estaban porque Jesús nació en un establo, una casa para los animales. Pero más importantemente, al inicio del libro de Isaías, el grande profeta del Mesías, Isaías en los primeros versos dice, el buey conoce su, dueño, y el asno el pesebre de su maestro. ¿Qué significan estas palabras? El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su maestro. Pero ustedes, israelitas, dijo Isaías, no conocen su Señor. El punto es que Isaías quiere decir, los animales sin razón, sin inteligencia, reconocieron el Señor, el Mesías. Pero los israelitas no reconocieron el Mesías. Recordamos que después de la predicación de Jesús, fueron pocos israelitas que siguieron a Cristo. Y los apóstoles predicaron a los gentiles, las naciones, todo el mundo, aparte de los judíos, porque los judíos no siguieron. Por eso, Isaías dice, el asno y el buey conocieron su Señor, pero los israelitas no lo conocieron, no lo reconocieron. Ok, esta es la Navidad. Ahora podemos considerar la Epifanía. Celebramos, por supuesto, esta Navidad del Señor el 25 de diciembre. No sabemos cuándo Jesús nació exactamente, pero la Iglesia celebra el nacimiento del Señor en el 25 de diciembre. Es 9 meses después la celebración litúrgica de la encarnación o anunciación, el momento cuando el ángel Gabriel dijo a María que sería el madre del Señor. Y por eso, en este momento, el momento de la anunciación o encarnación, Jesús comenzó a ser o estar en nuestro mundo. Y después de 9 meses, nació, y por eso, más o menos 9 meses, y por eso la Iglesia celebra la anunciación el 25 de marzo, y 9 meses después, el nacimiento, la Navidad. Ok, ahora podemos proceder a la Epifanía. La Iglesia celebra la Epifanía el 6 de enero, tradicionalmente, el 6 de enero, 12 días después de la Navidad. Por eso tenemos el famoso himno, los 12 días de la Navidad en inglés, el periodo de la celebración del nacimiento del Señor, 12 días. Y la palabra Epifanía significa una manifestación o una demostración. El punto es que durante la Epifanía, el Señor Jesús, Dios, se manifestó a todo el mundo no
judío, porque los reyes representan el mundo de los gentiles, los no judíos, los israelitas. Tradicionalmente, creemos que fueron 3 reyes o 3 magos, pero las escrituras no dicen exactamente el número. Las escrituras dicen reyes, punto, no un número. Tradicionalmente el número es 3 porque fueron 3 dones. Y tradicionalmente los reyes tienen 3 nombres: Melchior, Baltasar y Caspar. Pero más importantemente es el acontecimiento. Cuando los reyes vieron a la estrella, siguieron esa estrella hasta el punto del lugar de la Navidad. ¿Por qué? Porque los magos o los reyes fueron hombres muy bien educados y estudiaban no solo las estrellas, la astronomía y astrología, el significado de las estrellas, pero también estudiaban las profecías acerca de el rey nuevo, el rey Jesús, Dios y hombre. Por eso lo podemos decir o podemos responder a la pregunta: ¿por qué los 3 reyes hallaron a Jesús? ¿Por qué buscaban a Jesús? Hoy en día, cada persona que busca al Señor puede encontrarlo. Los que no buscan al Señor no lo encuentran. Bueno, los 3 dones. ¿Cómo se llama? Oro, incienso y mirra. El oro significa que Jesús fue un rey, porque en esta época, en la historia del mundo, solo los reyes tenían oro, porque fue muy caro. Por eso, tradicionalmente, el oro significa que Jesús es un rey. El segundo don es incienso. Incienso significa o simboliza que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque durante la adoración de Dios en el templo en Jerusalén por los judíos, el sacerdote usaba incienso para indicar la presencia de Dios en el Santo de los Santos, el lugar donde era el arco del testamento, de la alianza. Por eso, hoy en día, en nuestra adoración de Dios durante la misa y durante la adoración y bendición del sacramento sagrado, usamos el incienso para indicar la presencia de Dios bajo las formas de pan y vino en el altar, en la Eucaristía. Pero también el incienso representa nuestras oraciones subiendo hacia Dios. Por eso el incienso simboliza la divinidad de Jesús. Oro, que es un rey. El incienso para su divinidad y finalmente la mirra. La mirra es una cosa que se usa para sepultar un cuerpo después de la muerte. Es un tipo de odorante. Y por eso la mirra significa que Jesús morirá y como un sacrificio para nosotros. Y fue sepultado, por supuesto, en una sepultura. Bueno, hay también dos otras epifanías que son juntos con la celebración de los 3 reyes. Uno es el Bautismo del Señor, tradicionalmente celebrado
el 6 de enero también. ¿Qué significa este bautismo del Señor? Reconocemos que Jesús no necesitaba recibir el sacramento del bautismo, porque no tenía el pecado original ni otro pecado, y también porque otro efecto del sacramento del bautismo es que hace a la persona un miembro de la iglesia, un miembro o una parte del cuerpo de Cristo. Jesús no necesitaba ser un miembro de la iglesia, un parte del cuerpo de Cristo, porque es Cristo, es la iglesia, la cabeza de todo. Por eso, los padres, los cristianos primeros que escribieron acerca de este misterio del bautismo del Señor, dicen que probablemente Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista, no como sacramento, pero como un modelo o un ejemplo para nosotros, para seguir. Al mismo tiempo, dicen los padres de la iglesia, que cuando Jesús recibió el bautismo de Juan, cambió el significado de agua por siempre. Agua es, por supuesto, una señal, un símbolo de vida. Sin agua no podemos vivir en nuestros cuerpos. Pero Jesús cambia este significado y ahora el agua también es un símbolo o una señal de la vida espiritual. El agua ahora da vida a nuestras almas por medio del sacramento de bautismo. En otra manera de decir, Jesús santificó o hizo santa todas las aguas del mundo con su bautismo en el río Jordán. Bueno, la tercera Epifanía que tradicionalmente celebraba la iglesia en el 6 de enero es la boda a Caná en Galilea. Durante esta boda, Jesús era presente y su madre, según el segundo capítulo del Evangelio de Juan. ¿Y por qué fueron allá? Porque fueron invitados por el matrimonio. Las Escrituras, Juan capítulo 2, dice muy claramente que el matrimonio invitó a Jesús y su madre hasta su boda. Por eso es importante para nosotros recordar que necesitamos invitar a Jesús y su madre en nuestras vidas también cada día, no solo durante nuestra boda o la celebración de un matrimonio, pero cada día es importante invitar a Jesús y su madre en nuestras vidas. Pero más importante, durante esta boda, Jesús cambió agua en vino. Y este cambiamiento es una señal o una prefiguración o indicación de la Eucaristía, porque era tan grande cantidad de agua cambió en vino, que es más que cada boda puede usar. Por eso es un símbolo de la superabundancia de la gracia de la Eucaristía presente para nosotros en la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, me parece que es basta para esta lección, la Navidad y la Epifanía, los grandes misterios del inicio de la vida de Cristo en este mundo, que la Iglesia celebra cada año. Por eso, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.